Hola, muy buenas, soy Julio César Correa de Data 0808. Bueno, este es nuestro segundo video de la serie que busca estudiar un módulo de Odoo. El módulo que se escogió es un módulo que permite seleccionar meseros en el punto de venta, Postware. Se escogió este módulo porque me parece interesante, ya que nos permite hacer como un barrido de los conceptos más importantes de Odoo, ¿cierto? Como es los modelos, las vistas, las gerencias, eh, los wizards, la comunicación que se debe dar entre el backend y el frontend, en este caso desde el post y la creación de pop-up, herencias de screen, ¿cierto? Todo eso lo tocamos y sí, interesante cuando se está empezando en el tema del desarrollo, eh, pues verlo aplicado yo creo que es un plus para que nos facilita el camino, ¿cierto? Nos va llenando de como esa curva de aprendizaje. Entonces quise empezar con esta gráfica que ahí bueno, que dice esta gráfica que como la carrera, que nos va a explicar lo que vamos a ver en este segundo video. Entonces tenemos esta Odoo, ¿cierto? Tenemos nuestro Odoo y tenemos nuestro Odoo, ¿cierto? Em, y Odoo tiene, como podemos decirlos, como dos ambientes, ¿cierto? Está el backend, que el backend básicamente es donde están los módulos de venta, inventario, contabilidad, los ajustes de configuración, toda esa gama de módulos que nos permiten administrar nuestro ERP a nivel de compañía, de la lógica de la compañía, y es utilizada por los usuarios internos, ¿cierto? Eh, y alrededor de eso acá se maneja código Python, XML para las vistas, reportes, menús, todo eso lo manejamos en el backend. El frontend en Odoo está diseñado, está escrito en JavaScript y lo utilizan principalmente dos módulos, ¿cierto? Que es el post, el de punto de venta, y el website. Entonces ellos están escritos en JavaScript, es el frontend de Odoo y pero como Odoo es un software totalmente integrado, siempre es necesario entender cómo esa comunicación entre estos dos ambientes. Odoo lo resuelve por medio de mensajes JSON, eh, que es lo que nosotros tenemos que entrar a hacer en un principio, ¿cierto? Entonces, para que se pueda dar a entender o entender la comunicación entre el backend y el frontend, vamos a tener que como hacer unas configuraciones básicas eh, de nuestro código, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a heredar del modelo de post order, vamos a heredar y hacer una modificación al método order fields. Ese order field es el método ya establecido por la código base de Odoo, que va a capturar los mensajes o las variables que vienen desde el frontend, ¿cierto? Entonces, aquí es necesario heredar y modificar esta función, ¿cierto? Y esta función va a recibir lo que va a ser enviado desde el post a través de la función JavaScript export as JSON. Entonces, la función export as JSON nos va a enviar un JSON que va a ser recibido por order field, y order field se va a cargar de almacenar o utilizar eh, esa información que nos va a enviar el post, ¿cierto? De igual forma, el post va a tener, va
necesitar leer cuáles son aquellos empleados que han sido configurados en el backend como meseros. Entonces para eso él lo va a leer a través de RPC, eh, igual lo va a capturar con un JSON, ¿cierto? Ya el resto es que vamos a heredar, a hacer modificaciones porque el post está configurado en varios screens, y lo que vamos a hacer es heredar los screens que ya están bases del post, y vamos a agregar un botón. Vamos a heredar también a utilizar un post, un pop-up, y listo. Ese va a ser como el ejercicio. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya estando aquí, vamos a agregar este botón dentro de nuestro punto de venta, permitir que se puedan seleccionar solo los meseros eh, que sean empleados y tengan habilitada esa selección, eh, y listo, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, ahora tenemos que manejar o tener en cuenta lo siguiente. Dentro del código de Odoo tenemos dos ambientes, un ambiente backend y otro frontend. Entonces, ya estando aquí, vamos a agregar este botón dentro de nuestro punto de venta, permitir que se puedan seleccionar solo los meseros eh, que sean empleados y tengan habilitado. Bueno, entonces en ese orden de idea, vámonos al código. Entonces, eh, estamos partiendo de que en cada orden que se emita o que se genere en el punto de venta, necesitamos o va a ser posible seleccionar al mesero que está teniendo la orden, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas necesitamos agregar eh, en el en post orden, que es el modelo que contiene la información va a la redundancia, de las órdenes del post, la información del mesero. Entonces para ello por eso estamos ubicados aquí en ese archivo que se llama post order, que realmente lo que hace es heredar de post order. Agrega este campo que se llama employee weighted ID, que básicamente lo que nos va a hacer es capturar la información del mesero. Por eso tiene esta relación many to one con el modelo de empleados. Entonces para eso, ¿cómo va a capturar esa información? Por eso en la gráfica anterior veíamos que teníamos que heredar esta función order fields, que básicamente lo que hace es capturar desde el post, ¿cierto? Desde el frontend va a capturar eh, toda la data, pues que se genere, ¿cierto? Entonces básicamente, como esta función order field es una función base, y en la función base pues no tenemos este campo todavía, employee ID, entonces es necesario heredarlo y decirle que también necesita capturar también la data de este campo, ¿cierto? Entonces esto es lo que estamos haciendo, es esperar que nos llegue esa data del empleado. Listo. Lo segundo que tenemos, ahí ya estamos alistando, estamos listos en nuestro backend esperando la información desde el post. Ahora nos vamos a ir al post. Necesitamos modificar el modelo JavaScript, ¿cierto? Básicamente lo que va a hacer es tomar el modelo base, eh, para el frontend que viene en Odoo, lo vamos a heredar, ¿cierto? Lo vamos a heredar. Estamos heredando el modelo del punto de venta. Aquí lo estamos heredando. Y básicamente lo que vamos a hacer son varias cosas. Una, la data. Cuando se carga el post, él por defecto, o ya la base del post nos carga una data
para que puedan ser utilizadas dentro del post. Recordemos que él está en otro ambiente, entonces tiene que cargar la data desde el backend. Entonces, ¿qué data él carga por defecto? Carga la información de productos, la información de clientes, la disponibilidad, precios, toda esa data él ya la tiene cargada desde el backend. Si hay algo nuevo, él no lo va a reconocer y nosotros tenemos que decirle que la cargue. Por eso heredamos el modelo del post y le decimos que nos cargue estos archivos. Lo primero, que nos cargue el post order, del post order nos cargue la información del empleado, ¿cierto? Y también de empleados, que nos cargue esta información base del empleado. Listo, entonces aquí ya estamos, ya también cargamos esa información para que esté disponible allá en nuestro punto de venta y pues vamos a hacer uso de ella. Acá hay otras funciones importantes que nos van a permitir. En el gráfico del inicio del video vimos que necesitábamos enviar, ¿cierto? Ya hicimos la modificación y heredamos este método order fields, para que estuviera listo y atento a recibir la información que viene del post. Ahora necesitamos enviarle la información desde el post para que esa función la capture. Ese envío lo definimos con export as JSON. Export as JSON es una función JavaScript que en este caso de igual forma hacemos una herencia, ¿cierto? Y le decimos que nos incluya en el JSON que él va a enviar Employee Weighted ID, ¿cierto? Entonces este Employee Weighted ID del post va a ser incluido en el JSON y va a ser recibido por esta función. Listo, entonces ya resolvimos cómo enviar la información del mesero. Otra importante acá es Export for Printing. Export for Printing nos va a permitir agregar la información del empleado al recibo que se imprime que vamos a imprimir. Entonces nosotros vamos a estar en el screen de atención al cliente del post y lo vamos a agregar. Una vez hagamos la selección y capturemos la información, vamos a agregar esa información de empleado al recibo para que pueda ser visible cuando se vaya a imprimir. ¿Sí? Listo. Esto es lo más lo más importante es acá. También nos es importante definir este método para modificar el mesero, que nos va a permitir es dentro del JSON necesitamos definir este método para que cada vez que seleccione un mesero se modifique el objeto relacionado, ¿cierto? Listo, yo creería que aquí ya estamos listos. Ya mencioné como las más importantes que se debe cómo tocar para poder habilitar y habilitar esa comunicación entre el backend y el frontend. Ahora bien, nos vamos ahora sí a agregar el botón, ¿cierto? El botón para la selección del mesero y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a agregar un botón, vamos a solicitar. En el momento que se haga clic se va a abrir un pop-up. Ese pop-up nos va a listar aquellos empleados que son meseros. Nos vamos a seleccionar el mesero, luego se cierra, confirmamos, se cierra el pop-up, nos tomamos la información del mesero seleccionado y se lo agregamos a la orden. En ese momento se activa el export as JSON para enviarlos al momento que se confirme, para enviarlo al backend, y también se activa el export printing para enviarlo al recibo. Entonces, ¿qué se hace acá? Lo primero es
Recordemos que el punto de venta él está como dividido en screen, ¿cierto? Entonces está el screen para el producto, el screen para los componentes, que es donde vamos a agregar nuestro botón, el screen para el tema de los pagos eh, y así sucesivamente, ¿cierto? El ítem screen para definir cada producto, todo es un screen dentro del post y nosotros lo que hacemos es heredar y hacer modificaciones. Entonces, lo que se hace, bueno, aquí se define esta clase, un nombre arbitrario, se está heredando de post component porque vamos a modificar ese post component para agregarle nuestro botón y básicamente vamos a, lo primero, esto es, vamos a prepararnos, vamos a tomar la información eh, de la orden en curso, ¿cierto? Entonces lo capturamos aquí. Eh, Capturamos también el nombre del mesero, ¿cierto? Entonces estamos ahí escuchando para capturar el nombre del mesero. Entonces básicamente acá lo que decimos es siempre y cuando haya una orden en curso y esa orden tenga ya un mesero seleccionado, entonces eh, entonces eh, muéstreme el nombre del mesero, ¿cierto? Entonces, retórname el nombre del mesero o si no, simplemente retórname mesero, ¿cierto? Bueno, ahora, ese es el punto importante. Aquí en un clic, este el evento que va a estar atento cuando se ejecute, cuando le demos clic al botón. Entonces, el que va a hacer, lo primero, él va a ir acá vamos a utilizar la tecnología RPC, que lo vimos también en la gráfica. Entonces en la tecnología RPC lo que vamos a hacer es ir al backend, ¿cierto? Ir al backend y a través del método servRead y acá definimos nuestro modelo. Vamos a hacer un filtro sobre todos un filtro sobre empleados, todos los empleados que sean meseros, ¿cierto? Recordemos que en la primera parte definimos este campo, agregamos este campo al modelo de empleado, entonces todos los empleados que sean meseros, eh, eh, tráigame, búsqueme todos los empleados que sean meseros. El resultado va a estar almacenado en esta variable employee list. Luego vamos a utilizar de employee list, vamos a tomar eh, a todos los vamos a tomar a todos los meseros, a la información de los meseros, el ID, vamos a organizar ID, nombre, eh, si está seleccionado, si es el mesero actualmente seleccionado y la información del mesero como tal, ¿cierto? Capturamos esta información del mesero, de cada uno del mesero, ¿cierto? Y finalmente, bueno, tenemos esta lista, ¿cierto? Entonces, tenemos esta lista ya organizada de todos aquellos meseros de empleados que son meseros. Por cada uno de ellos armamos una lista donde capturamos su ID, su nombre eh, eh, y el ítem como tal, el objeto como tal. Ahora bien, esa lista de meseros la vamos a pasar al pop-up, a ese pop-up. Ese pop-up vamos a utilizar no, un pop-up ya que viene con el modelo del punto de venta. Simplemente lo vamos a llamar, aquí los estamos llamando, hacemos el pop-up que se llama Selection Pop-up. Es un pop-up ya que ya viene por defecto en Odoo. eh, y le pasamos la siguiente información, ¿cierto? Entonces el título es selecciona el mesero y que nos liste a los meseros que están en la lista que acabamos de definir en el punto anterior, ¿cierto? Eh, Listo. Una vez se selecciona el mesero,
eh, ese mesero seleccionado que va a estar aquí almacenado en esta variable selected waiter, ese mesero seleccionado va a modificar eh, el, va a modificar el valor del mesero de la orden, ¿cierto? Por eso anteriormente acá en el mesero, acá en el modelo definimos esta función setWaiter. Esa función setWaiter nos va a modificar o a actualizar más bien al mesero de la orden actual. Y listo, ¿cierto? Básicamente este es como la lógica detrás de eso. Ya acá al final lo que hacemos es como registrar, lo que hacemos es vamos a registrar eh, nuestro, eh, nuestro botón, vamos a registrar nuestro botón y anterior, bueno, eso aquí también es importante. Aquí en Product está Product Screen Add Control Button, básicamente en los que nos está diciendo es, vea, este componente que nosotros estamos definiendo, agréguelo, agrégueme el botón al punto de venta siempre y cuando en el post, en la configuración del post, se haya seleccionado que se va a permitir la selección de meseros, ¿cierto? Eh, entonces, recordemos que en el primer punto definimos en la configuración del punto de venta un checklist que nos indicaba si ese punto de venta permitía selección de meseros o no. Él aquí lo que está verificando es esto. Entonces, ese señor nos va a agregar el botón siempre y cuando ese checklist esté activo o no esté activo, ¿cierto? Esto es lo que está pasando aquí. Entonces ahora, simplemente los dos XMLs que están a continuación, el primero, los que nos va a indicar, eso es lo que va a dibujar el botón, va a hacer en la parte de interfaz eh, de usuario para ver el botón, ¿cierto? Entonces, prácticamente mostramos el mesero y la información del mesero, el nombre del mesero actualmente seleccionado, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Entonces dice, bueno, el componente post-weighted selection que contiene un botón, entonces colóquemele como título mesero, como label mesero y muéstrame la información del mesero seleccionado, pues siempre y cuando esté seleccionado, ¿cierto? Y ahora este último post order receive, recordemos que acá en el modelo definimos este señor export for printing, donde estamos agregando al recibo el empleado seleccionado. Entonces acá post order receive es otro XML que básicamente lo que va a hacer es heredar, ese señor está heredando de el recibo de orden del punto de venta, ¿cierto? Está haciendo una herencia y está diciendo de ese recibo ubíqueme al cajero, ¿cierto? Al cajero y después del cajero agrégueme. Primero, aquí está agregando primero la información del cliente, el nombre del cliente y segundo, agrégueme siempre y cuando se haya seleccionado un mesero, ¿cierto? Si se ha seleccionado un mesero, agrégueme el nombre del mesero y listo. Aquí es listo. Bueno, muchísimas gracias.